Ya son las 3 de la tarde, estamos de vuelta con las noticias y Vivi, les tengo un dato que les va a interesar. 6 de cada 10 adultos mayores de 60 años declara emborracharse al menos una vez por mes. Algo bien preocupante, bueno. Sí. Bueno, estos son los datos que reveló un estudio que justamente buscaba analizar el consumo de alcohol en nuestro país. María Luisa Carrión nos tiene los detalles. María Luisa. Marilu. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta mañana y desde la comuna de La Granja, la ministra de Desarrollo Social, también el alcalde, las autoridades del SENDA y también del SENAMA entregaron un estudio sobre el consumo de alcohol y drogas en la población de adultos mayores de más de 60 años. Esta es la primera vez que se realiza un estudio de estas características. El SENDA ya había realizado estudios en adolescentes, en adultos, pero nunca en población de mayores de 60 años. Llegaron hasta ese lugar acompañados de algunos grupos de adultos mayores y entregaron estas cifras que la verdad preocupan. Por ejemplo, la prevalencia de consumo de alcohol de una vez al mes es de un 42,6%, siendo mayor en los hombres con un poco más de un 51% y en las mujeres con un poco más de un 34%. Cuando se les pregunta por embriaguez, al menos en una vez al mes, esa cifra se eleva a un 58,1%. Parte de las cifras que entregaron entonces esta mañana las autoridades desde la comuna de La Granja. Pasamos a revisar en primera instancia las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social. En materia de alcohol, efectivamente veíamos que no hay grandes variaciones, ¿no es cierto?, con respecto a la edad, pero que continúan finalmente las formas conductuales que tuvimos con el alcohol en etapas más tempranas de la vida en personas mayores. Es decir, si yo consumía alcohol de forma más problemática, más joven, puede ser de que mantenga ese consumo, que no lo disminuya. Entonces, ahí uno se da cuenta de la importancia de hacer prevención anterior, ¿no?, en materia de alcohol, no entrar en ese círculo. Otro de los puntos que se detallaron en este estudio en población de adultos mayores de 60 años es el consumo de medicamentos sin receta. Acá también hay datos que preocupan, por ejemplo, que es al año, esto es un 8,9% de las personas mayores de 60 años, pero cuando se pregunta por las razones de este consumo de medicamentos sin receta, este grupo etario manifiesta que en primera instancia lo hacen por dolores, también por insomnio y también por ansiedad. En cuanto a otras drogas, como pueden ser la marihuana y la cocaína, ahí los porcentajes bajan. La mayor cantidad de porcentajes está en el consumo de alcohol y también en el consumo de medicamentos sin receta. A propósito también de este estudio, por supuesto, se refirió el director del SENDA, a quien pasamos a escuchar a continuación. La Estrategia Nacional de Drogas la lanzamos en febrero de este año. Es la estrategia que nos mandó el presidente de la República, Sebastián Piñera, a realizar, que es una estrategia que va desde 2021 al 2030. ¿Para qué? Para enfrentar el gravísimo problema que tiene nuestro país. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer también? Charlas, capacitaciones dentro de los centros de atención diurna, para poder, de alguna manera, prevenir, que es el único camino, y además poder llegar de una manera oportuna. Entre los objetivos de este estudio está poder ver por qué los adultos mayores consumen alcohol y también el consumo de medicamentos sin receta. Y es por eso que el SENDA, en convenio con el SENAMA, van a dictar charlas en los distintos centros y también colaboración con los funcionarios del SENAMA para ir en ayuda de estos adultos mayores que presenten este consumo problemático de alcohol y también, sobre todo, de medicamentos sin receta, que son los que tienen los porcentajes más altos. Y es por eso que se ha firmado un convenio entonces entre el SENDA y el SENAMA para trabajar en conjunto. Hay más declaraciones de otras autoridades y también las revisamos a continuación. En los niveles más deprimidos hay más consumo también de alcohol y de drogas, pero sigue siendo una situación que afecta a muchos adultos mayores, el consumo tal vez excesivo o más de lo normal por parte de algunos. Nos permite estos estudios generar acciones, generar programas para poder trabajar con nuestros adultos mayores, involucrarlos en otorgar esa mejor calidad de vida.
Otro de los puntos que se detalla en este estudio que se dio a conocer durante esta mañana es que las restricciones por la pandemia, por el COVID-19, no aumentaron estos porcentajes, es decir, no fue un factor que influyó en el consumo de alcohol o de medicamentos sin receta. Y ya para ir cerrando este despacho, se destaca el problema que existe con el alcohol y también con el consumo de medicamentos sin receta, al contrario de lo que puede ocurrir con otras drogas como son la marihuana, la cocaína o el éxtasis. Bien, María Luisa, muchísimas gracias. Interesante uno de esos últimos datos, porque hay quienes creen que con la pandemia aumentó el consumo de alcohol estando en cuarentena en las casas, pero por lo que nos decía María Luisa, el alcohol, al menos el consumo de alcohol en los adultos mayores, se mantuvo igual. Claro, que muchas veces habla de problemáticas que hay